Vamos a hacer una oración, hermanos. Señor, en esta hora queremos rogar de tu ayuda para meditar en tu palabra, Señor. Que tu Espíritu Santo hable a nuestro corazón. Que podamos ser animados, alentados, Señor, para seguir viviendo nuestra vida de fe contigo, en nuestro corazón, en nuestra mente, en tu presencia, Señor, con nosotros. Que sea luz en estos momentos para nosotros. Lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Siguiendo, hermanos, con la serie de mensajes que comenzamos el domingo anterior acerca del fin de la vida terrenal, pues vamos a meditar en el pasaje de la resurrección de Lázaro que encontramos en el Evangelio de Juan, en el capítulo 11. Este ambiente de pandemia, hermanos, pues nos ha situado ante una disyuntiva de transitar con temor ya por varios meses o crecer en la confianza en nuestro Señor. Sin duda, hermanos, pues hemos pensado, ¿verdad?, desde el principio de este tiempo, ¿qué pasará si me contagio? ¿Seré de los asintomáticos o tal vez seré de esa gran mayoría que se contagian y que solo presentan síntomas leves? Ojalá, ¿verdad? Uno piensa que ese sea mi caso. Y nos preocupa, ¿verdad?, si tenemos más de 60 años o si tenemos diabetes o si tenemos hipertensión o sobrepeso, etcétera. Entonces, pues llega a nuestra mente que a lo mejor pues será de mayor gravedad si es que me llego a contagiar. Y si me duele, o si quedan secuelas, o si llego a sentir muy feo, ¿verdad?, cuando me va faltando el oxígeno, y si muero, tengo planes, tengo proyectos, pensaba hacer esto o aquello, ir a tal lugar y ya no lo podré hacer. ¿Qué pasará con mi familia si yo parto, verdad? Habrá mucha tristeza seguramente, no quiero que eso suceda. Y todo esto, hermanos, puede llegar a dominarnos y a limitar nuestro diario vivir. No salgo por estos temores, no hay paz y mucho menos gozo. Y aunque estemos en casa, estos temores nos limitan mucho en nuestro diario acontecer. No se trata, hermanos, de ser imprudentes y de retar a la muerte y a la enfermedad. Se trata más bien de una actitud del corazón, de nuestra confianza en el control soberano de nuestro Dios. Y esta historia de la resurrección de Lázaro nos ayudará con algunas verdades muy importantes para comprender y aceptar que nuestra muerte como creyentes tiene un alto propósito en las manos de Dios. En primer lugar, me gustaría que ubicáramos esta historia dentro del Evangelio de Juan. Recordemos, hermanos, que el propósito de este Evangelio, declarado en el capítulo 20, versículo 31, dice así: esta historia se ha escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. El capítulo 1 comienza con un poema introductorio y una historia corta, que es seguida por un gran bloque, capítulos 2 al 10, un gran bloque de historias acerca de Jesús haciendo señales milagrosas que generan cada vez más controversia. Todo esto culmina con una señal, con la señal más grande, la resurrección de Lázaro, donde los líderes de Israel deciden matar a Jesús, capítulos 11 y 12. Esto nos lleva a la segunda mitad del libro, donde los capítulos 13 al 17 se enfocan en la última noche de Jesús y sus últimas palabras para con sus discípulos, seguido de
muerte y resurrección, capítulos 18 al 20, y concluye con un epílogo, capítulo 21. En los capítulos 2 al 12, vemos historias que tienen un patrón básico. Jesús hace una señal, un milagro o alguna declaración acerca de sí mismo, y eso resulta en que algunos creen, pero muchos otros lo malentienden y comienzan las controversias. Al final de cada historia, las personas se ven obligadas a tomar una decisión sobre quién creen que Jesús es. Un ejemplo en el capítulo 5, donde Jesús sana a un hombre paralítico en el día de reposo, lo que desata una controversia con los líderes judíos sobre trabajar en el día de reposo. Y Jesús dice que es su Padre quien está trabajando en el día de reposo y que Él también. Y ellos entienden lo que Jesús está diciendo. Él estaba llamando a Dios su Padre, haciéndose igual a Dios, así que quieren matarlo. Así declara: yo soy el pan de vida, el pan que descendió del cielo, capítulo 6. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba, capítulo 7. Yo soy la luz del mundo, capítulo 8. Yo y el Padre, uno somos, capítulo 10, versículo 30. Esto enfurece tanto a los líderes de Israel que empiezan a trabajar en un plan para matar a Jesús. En el capítulo 10, versículos 39 al 40, si tienen su Biblia ahí abierta en el capítulo 11, unos versículos antes, procuraron otra vez prenderle, pero él se escapó de sus manos y se fue de nuevo al otro lado del Jordán. Todos estos conflictos culminan en una última señal milagrosa: la resurrección de Lázaro. Este capítulo tiene algunas partes muy claras. La primera parte, donde Jesús se entera de que su amigo Lázaro está enfermo. La segunda parte, del versículo 17 al 32, donde dialoga Jesús con las hermanas de Lázaro. Y a partir del 33 al 44, ya en el sepulcro, la propia resurrección. El final, después del versículo 45, las reacciones de los líderes judíos. Tengan, por favor, hermanos, ahí sus Biblias o el texto, si encuentran esos versículos ahí. Los versículos 1 al 3 nos describe a esta familia, una familia de 3 hermanos, Lázaro, Marta y María, amigos de Jesús que vivían en Betania, muy cerca de Jerusalén, en Judea, de donde había salido Jesús porque sabía que lo querían matar. Él sabe que Judea es una trampa mortal ya para él. Y aquí en estos versículos destaca el verbo que se menciona en el versículo 3. He aquí, el que amas está enfermo, porque el verbo amar aquí es fileo, que nos describe un cariño de amistad, un sentir afectuoso, el sentir amor por otra persona. Viene de los labios, ¿verdad?, de las hermanas. Ellas expresan: el que amas está enfermo. Se destaca aquí que Jesús ama a Lázaro, es su amigo. Es decir, hermanos, esta historia está en este marco de una relación de amistad, de amor de parte de Jesús hacia Lázaro. Notemos que no dice el que te ama, ya que el amor que nosotros como seres humanos le tenemos a Jesús es imperfecto, hermanos, de poco valor e indigno de mencionarse. Pero el amor que Jesús nos tiene es tan grande, hermanos, que nunca se le pudiera dar un peso suficiente o bastante.
Notemos que no es raro que quienes son amigos de Jesús, como esta familia, pasen por enfermedades, por problemas y contrariedades, pues estas cosas son comunes a todos los seres humanos. Entonces, no por ser nosotros creyentes, hermanos, dentro de este marco de amor de Jesús, estamos exentos de enfermedades, de problemas y de contrariedades. La reacción de Jesús de los versículos 4 al 6, pues es extraña para los discípulos, crea un poco de confusión, porque Jesús declara, versículo 4, esta enfermedad no es para muerte. Pero nosotros conocemos la historia y sabemos que sí murió Lázaro por esa enfermedad. Pero no se refería a que Lázaro no moriría, sino que el resultado final y natural de aquella enfermedad no iba a ser la muerte, no terminaría ahí. La muerte de Lázaro no puso punto final a su vida, por lo que podemos decir que su vida no acabó con esa muerte. La muerte, hermanos, es un adiós definitivo de este mundo, pero no sería así con esta muerte de Lázaro. Recordemos, hermanos, que en cierto modo, y con mayor gozo y esperanza de parte nuestra, los creyentes, así es siempre la defunción de los creyentes. ¿En qué sentido? Pues que la muerte corporal, ¿verdad?, a este mundo, no es sino el nacimiento espiritual al mundo celestial. También, en este versículo 4, Jesús declaró que el propósito de esta enfermedad era para la gloria de Dios. Lo que nos ayuda, hermanos, a entender que las aflicciones de los santos, de los amados de Dios, tienen por objeto la gloria de Dios. Dice un escritor, los favores más dulces del Señor son los que provienen de las circunstancias más amargas. Tengamos fe, hermanos, en los designios de la providencia de Dios, incluso en esas horas más oscuras de nuestra vida, hermanos. Pues todo ello, hermanos, es para la gloria de Dios, ya que Dios hace que todo coopere para bien de los que le aman. Romanos 8:28. Aquella enfermedad contraída también dice el texto que iba a ser para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Versículo 4. Puesto que serviría de ocasión no solo para que Cristo llevase a cabo el glorioso portento de resucitar a un muerto de 4 días, sino también, hermanos, para mostrar su amor al ir a Judea, donde querían matarlo, y de hecho ya de ahí se quedó hasta su muerte, y que fue la circunstancia, esa resurrección de Lázaro, para que se comenzara a concretar su muerte. Lo que completaría, hermanos, el plan redentor de Dios el Padre. Por eso es que decimos que esto, bueno, lo dice la Escritura, que el Hijo de Dios iba a ser glorificado por esta enfermedad. Esto nos debe ayudar a consolarnos, hermanos, y a consolar a otros en que cualquier aflicción, el objeto es que el Hijo de Dios sea glorificado por ese medio. Jesús, versículo 6, se queda 2 días más. Pero en el versículo 5 se menciona que Jesús amaba a Marta, a su hermana María y a Lázaro. Pero aquí el verbo es diferente del que se dice en el versículo 3, el que amas está enfermo, que era fileo. Aquí, hermanos, el verbo utilizado en griego es agapao, que abarca específicamente el juicio y el asentimiento deliberado de la voluntad, como un asunto de expresar ese amor, como un deber, como un principio
y como una propiedad. Es decir, hermanos, fileo va más con el corazón, ¿verdad? Y agapao va más con la cabeza, con la decisión, el ejercicio de nuestra voluntad para mostrar ese amor. Las palabras del versículo 3 provienen de las hermanas. Ellas así veían a Jesús como el que amaba a su hermano. Pero las palabras del versículo 5 provienen de la pluma del escritor. Y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro, pero de una manera que provenía de su voluntad, no solo de ese cariño, sino también vemos un amor más generoso, hermanos. Incluso, fíjense, incluso este amor agapao puede incluir, hermanos, la falta de correspondencia por parte de la persona amada. ¿Sí? Este amor es así, se da aunque no necesariamente sea correspondido. Jesús, en vez de ponerse de inmediato en camino hacia Betania, se quedó 2 días más. Y en este contexto, hermanos, vemos lo siguiente. Jesús amaba a esta familia generosamente. Así que puso a prueba la fe de ellas. Y como resultado, alabanza y honor esta espera. Porque las amaba, tenía el designio de obrar a favor de esta familia algo sumamente grande y extraordinario. Con su demora, Lázaro murió y fue sepultado, y ahora tenía la oportunidad de hacer algo por él más que por ningún otro. Por esa demora. Así que Dios tiene designios de misericordia aún en sus aparentes demoras para con nosotros. Luego viene la conversación de Jesús con sus discípulos tratando 2 asuntos. El primero, realmente había peligro de ir a Judea. Versículos 7 al 10. Jesús está determinado a ir porque sabía cómo se sentían Marta y María. Lo que quiere decir, hermanos, que en lo más profundo de nuestra aflicción, no debemos dejarnos arrastrar hasta lo más profundo de la desesperación, hermanos. Porque esa es una suprema oportunidad de Dios para actuar en nuestra vida. Los discípulos abrigaban en secreto un temor, porque pues ellos también estaban involucrados, ¿verdad? Si vamos allá y persiguen a nuestro maestro, pues también a nosotros nos pueden llevar a la muerte. Y Jesús responde, ¿verdad?, que el que anda de día no tropieza, que anda rectamente, anda seguro, como la palabra de Dios cuando es nuestra lámpara, nuestra luz y nuestra guía. El que camina, por el contrario, por su propia ruta, por su propio corazón, y conforme a la corriente de este mundo, pues cae, ¿verdad? Puede tropezar, cae en peligros y en lazos. También les habla en esta conversación de la muerte de Lázaro, les aclara. Notemos, versículos 11 al 16, que llama a Lázaro nuestro amigo, en plural, nuestro. Así llama Cristo a los creyentes, hermanos. Y los demás creyentes también debemos de llamarlos así, nuestros amigos. La muerte no termina esta relación. No tiene el poder, la muerte, de terminar esa relación de amistad. Y Jesús llama dormir a la muerte del creyente. Lo hace para hacerlo más familiar, menos temible, ¿verdad? Este hecho de la muerte, Él llama dormir, hermanos. Como si tuviéramos, ¿verdad?, esta esperanza al morir, esta esperanza de resucitar a una vida eterna y bienaventurada, como un despertar, ¿verdad? ¿No podría ser para nosotros como prepararnos para dormir? Esa espera, ¿verdad? Ese momento. Y con la frase voy a despertarle,
¿verdad? Pues son palabras de ánimo, hermanos, ante la gravedad del caso. Y es porque Él puede remediarlo. Los discípulos como que no entendieron, versículo 12, Jesús les corrige, versículo 13, y les dice claramente, Lázaro ha muerto. Y el motivo también les explica el motivo de la demora. Ellos iban a tener una oportunidad de robustecer su fe al ver ese gran milagro. Tomás, ¿verdad?, muestra su amor también al Maestro al decir que vamos pues a morir con él por el peligro que había en Judea. Ya en Betania, versículos 17 al 37, vemos que Lázaro ya tenía 4 días en el sepulcro. Jesús se había esperado 2, un día del viaje del mensajero y otro de Jesús y sus discípulos, los 4 días. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 3 kilómetros. Jesús halló también a amigos que habían ido a consolar a las mujeres, porque, hermanos, recordemos que donde hay muerte, pues hay duelo, ¿verdad? Aún en una casa como la de estos amigos de Jesús, donde hay temor de Dios, donde esta casa fue favorecida por las bendiciones de Dios, las visitas de Jesús, como nuestros hogares, hermanos, ¿verdad? Hay duelo cuando hay una muerte. La gracia de Dios ahuyenta el duelo del corazón, pero no de la casa. Y siempre hay quien va y da consuelo. Muchos lo harían sinceramente, pero muchos más, sobre todo en este tiempo, era una costumbre oriental, era ir de rutina para consolar a las personas, a los deudos, ¿verdad? Vemos el diálogo con Marta, donde de acuerdo con las demás porciones de los pasajes donde se habla de estas 2 hermanas, vemos que Marta era más activa y extrovertida, y María era más contemplativa e introvertida. Por eso vemos que Marta sale al encuentro de Jesús y María se queda en casa. Se le ve a Marta una fe genuina, sí, pero pequeña, en algunos momentos tambaleante. Como todos nosotros, hermanos, ¿sí? Como todos nosotros que vamos creciendo en algunos aspectos de la fe, pero hay otros en los que todavía al pasar por algunas situaciones muy específicas sale a la luz, ¿verdad? Y vamos creciendo, son oportunidades de ir creciendo en nuestra fe. Ella, por ejemplo, dice, si hubieses estado aquí, pero Jesús no podría haberlo sanado a la distancia. Y además le dice, todo lo que pidas a Dios te lo dará. En vez de decir, todo lo que tú quieras hacer, tú lo puedes hacer. Entonces vemos esta fe de Marta. Jesús le dijo que su hermano resucitaría, versículo 23. Y esto, hermanos, es aplicable a todo creyente. Para Lázaro iba a ser en unos momentos más. Para nosotros es para no morir jamás. El Señor Jesús había declarado ya, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Y otros versículos más. Marta subestima estas verdades, como nosotros lo llegamos a hacer, de nuestra esperanza futura. Y Jesús declara, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Versículo 25. Yo soy la resurrección, es decir, si alguno muere creyendo en mí, vivirá, resucitará. Pero también vemos que es una promesa para el que cree en mí, dice, aunque haya muerto físicamente, vivirá, es decir, volverá a la vida. Y añade,
y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. En la primera frase, primero viene la muerte física y luego la vida eterna, la vida de la resurrección. Y en la segunda frase, en la vida presente es la que precede a la muerte provisional que nos llevará a la vida eterna. Y viene la pregunta de Jesús, que también es para nosotros. ¿Crees esto? Y la respuesta afirmativa de Marta, una confesión clara, firme, valiente de su fe en el Señor. Ella hace esta declaración: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. ¿Recuerdan el propósito del Evangelio de Juan que vimos al principio, en el capítulo 20, versículo 31? Son las mismas palabras, para que crean que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, y creyendo tengan vida en su nombre. La palabra de Cristo que le dijo a Marta sirve de guía para su fe. Por lo que acaba de decir Jesús, ella reconoce la autoridad de Cristo y esta autoridad es la base de la fe de Marta. Ella ve en la persona de Cristo la base de su fe. He creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Luego viene el diálogo con María, con su hermana, y viene Jesús, casi le expresa las mismas palabras: si hubieras estado aquí. Los consoladores del versículo 31, que lo hacían por rutina, no entendieron por qué había ido María apresuradamente a encontrarse con Jesús. Pero ellos iban a ser testigos de primera mano de uno de los milagros más gloriosos del Señor. María se postra a los pies de Jesús y vemos en los siguientes versículos, versículo 33, cómo Jesús muestra compasión hacia sus amigos. Primero, mediante sus gemidos, su conmoción interior, porque dice, se estremeció en espíritu, en su interior, sintió esta compasión. Como dice Romanos 12:5, lloren con los que lloran. Una sincera condolencia, hermanos. Una actitud tierna, compasiva, que inclusive lo expresa con sus propias lágrimas el Señor. Pero también aquí es importante distinguir el llanto de María y de los que la acompañaban, ese llanto con gemidos, ¿sí?, como de desesperanza, pero no es el mismo verbo donde dice Jesús lloró. Aquí este verbo expresa derramar lágrimas en silencio, porque Jesús no está desesperado. Hubo diferentes opiniones, versículos 36 y 37, y profundamente conmovido dentro de sí mismo, Jesús pidió que se quitara la piedra de la cueva, porque había una creencia oriental que el alma del difunto se quedaba junto al cadáver por 3 días y que al 4.º día se marchaba definitivamente. Era una creencia en ese tiempo. Por eso Marta le parecía ya demasiado tarde, ¿verdad? Todavía queda en el corazón de Marta una dosis de incredulidad. Pero Jesús afirma, versículo 40, si crees, verás la gloria de Dios. Nuestro Señor nos ha dado todas las garantías imaginables para una fe sincera que será coronada a la larga con una bienaventurada visión, hermanos. Y esto nos lo debemos de repetir nosotros. Si crees, verás la gloria de Dios. Esto, hermanos, necesitamos que se nos repita con cierta frecuencia.
estas seguras promesas que el Señor nos ha hecho para que nos sirvan de ánimo en medio de las dificultades de la vida presente. Porque estamos inclinados a olvidarlas, hermanos. Y es preciso que Él nos las repita una y otra vez mediante su palabra, mediante su Espíritu. Los hombres quitaron la piedra, versículo 41. Es lo único que pueden hacer. Solo Cristo podía devolverle la vida a un cadáver. Jesús lleva a cabo el milagro de resucitar a Lázaro. Jesús oró, alzando sus ojos al cielo, dando gracias por lo que el Padre hará. Tiene seguridad de que se hará. Muestra gratitud por la respuesta anticipada. Jesús, en perfecta unidad e intimidad con el Padre, Él puede afirmar que siempre le oye. Alza la voz para que los que oyen crean, porque Él clama a gran voz: Lázaro, ven fuera, para dar a entender el poder empleado en este milagro. Recuerden que todos ahí pensaban que el alma de Lázaro estaba lejos de su cuerpo. Y esto nos recuerda esta gran voz de Jesús, nos recuerda la gran voz del Evangelio, donde se manifiesta el gran poder de Cristo para dar una nueva vida. Y aquella voz de mando que se oirá cuando los muertos resuciten incorruptibles. Primera a los Tesalonicenses 4:16. Le llama a salir porque junto a la vida le da el movimiento. Sal fuera. Y se manifiesta la vida de un ser con el movimiento. Así los que han pasado de muerte a vida han de moverse como testimonio de lo que Dios ha obrado en nosotros, hermanos. Y no volver a la tumba del pecado y de lo mundano. El milagro que se llevó a cabo, hermanos, ha sido la orden transmitida al alma y al cuerpo de Lázaro para que se reunieran y vivo de nuevo saliera del sepulcro. Por supuesto, hermanos, esto ocasionó reacciones. Algunos creyeron, versículo 45, pero Jesús sabía que al hacer esto le costaría su propia vida. Así que este milagro, hermanos, es un camino a la cruz. Nos recuerda el sacrificio de nuestro Señor. Las noticias se esparcieron rápidamente y comienzan los líderes a conspirar para asesinarlo. Versículos 47 al 50 y 53. La primera parte del Evangelio de Juan termina con esta historia acerca de Jesús entregando su vida en un acto de amor por su amigo. Estamos en esa relación de amistad con Jesús, hermanos. También nuestras vidas están en sus manos. Y estemos confiados, hermanos, porque esta señal apunta hacia la cruz, donde nos encontramos con el amor de Dios. Un amor que nos promete una vida eterna. Oremos al Señor. Padre, estamos agradecidos contigo por tu palabra, porque nos afirma con la autoridad que tiene Jesús, que el que cree en Cristo, aunque muera, vivirá. Y el que vive ahora no morirá eternamente. Señor, que estas verdades sean ánimo para nuestra vida y para animar a otros a venir al encuentro de Jesús, a entregarse en confianza y en fe al Hijo de Dios, para que creyendo en Él tengan también vida eterna. Gracias te damos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios les bendiga, hermanos.